Para hablar un poco de cómo está la política hoy en Argentina, la radicalización de algunos discursos, el odio y, bueno, cómo está el panorama político. Pero claramente empezamos por Formosa. Artemio, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, no sé si lo estaba escuchando sí. Al ministro de Formosa. Tiene ahí una diferencia grande con la Rosada, que usa la palabra represión sin pelos en la lengua. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es evidente que hubo episodios represivos que son difíciles de justificar, no cabe ninguna duda. Ahora, es atendible el argumento de que la oposición está utilizando a Formosa como parte de la campaña, no me cabe ninguna duda. Y los medios opositores en particular. La génesis del conflicto hay que también establecerlo en lo que implica una cuarentena estricta para un sector del comercio en la capital. Es solo la capital la que está referido el problema, ¿no? Pero yo creo que concurren ahí una serie de factores. Sin duda, el tema represivo hay que verlo y es repudiable. La policía tiene que comportarse de manera profesional en cualquier circunstancia. No puede admitirse en ese sentido ninguna desviación. Pero también es cierto que la oposición está utilizando a Formosa como parte de la campaña nacional desde hace un tiempo largo, no es desde ahora, y que, bueno, las causas específicas del conflicto no se derivan particularmente de lo que la oposición plantea como eje central, que es la figura del gobernador. Sí. Están instalados sobre la figura del gobernador Infran, que por otro lado fue plebiscitado una y otra vez por el pueblo formoseño. Pero con las acciones de hoy, más allá del porqué, medio que le da la razón o le da de comer a esa oposición. Y aparte, insisto, ya fueron 2 seguidas con respecto a hechos represivos. Sí, sí, por eso digo, no se puede justificar la represión. Es evidente que eso tiene que ser, claramente merece una investigación por parte del gobierno y sanciones ejemplares, si es que hubo motivos para ello. Pero no me cabe duda de que la oposición utiliza a Formosa como parte de la campaña nacional, sin ninguna duda, y que no solamente la oposición política, la oposición de medios en general la está utilizando. Ahora, después volvemos a Formosa, pero vos me decís esto y yo pienso, bueno, se puede trasladar esa forma de reclamar o esa forma de avanzar sobre una agenda por parte de la oposición en otras, digamos, en otras provincias o mismo al gobierno nacional, que ha pasado también. ¿Ves que se va a poner cada vez más picante este 2021? Sí, no me cabe duda que se va a polarizar. La oposición que tenemos en términos mediáticos, judiciales y luego la política, que es la menos interesante en este caso, es una oposición de polarización muy fuerte y efectivamente frente a la carencia de propuestas van a surgir este tipo de alternativas. Tomar como foco una provincia, bueno, los episodios de la marcha con las bolsas mortuorias, que hoy se ha repetido nuevamente. Ahora en la capital. hoy tuvimos un episodio también en la capital que en esa misma dirección. Es evidente que van a tensar la cuerda claramente de cara a octubre, porque ven que si como viene la circunstancia de vacunación se cumpliera a cabalidad lo que el gobierno tiene establecido en términos de vacunas para el conjunto de la población, o por lo menos para un sector importante de la población, y la economía recupera como parece tener indicios de recuperación, la situación de octubre de la oposición es muy compleja. Ahí vemos lo que decía Artemio, esto pasó hoy, nuevas bolsas mortuorias, ya sin ni siquiera esconder nada. Lo sumo a Nahuel, que en un rato nos vas a hablar de los discursos de odio. Él como sociólogo, o sea, cómo está viendo esta radicalización de las derechas, y si piensa que estamos en sociedades cada vez más fragmentadas desde el punto de vista social, pero con mayores niveles de polarización política. Sí, bueno, en la pregunta está un poco la respuesta. Pienso de que esta es la radicalización de las derechas se corresponde claramente con un proceso de concentración del ingreso inédito. A más radicalización, más concentración, y si ustedes se analizan los niveles de concentración que tiene la sociedad argentina hoy, los que tiene en realidad la región, y yo te diría el planeta, son inéditos y por lo tanto no me sorprende que la radicalización de los sectores que defienden estos privilegios sea un dato objetivo y objetivable. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, yo creo que efectivamente no odiar, no responder al odio que ellos han construido como alternativa política, pero sí tener en claro que efectivamente las contradicciones que se enfrentan son de un volumen muy importante. O sea, no buscar ahí
una interlocución que no va a haber, o sea, porque no están dispuestos a interlocutor con nadie. Es evidente en Argentina, es evidente en Brasil. Cristina Kirchner ha intervenido drásticamente en el último discurso público y ha mostrado que son capaces hasta de malversar la voluntad político-electoral de un pueblo. Ahora, de manera explícita. Yo tengo una pregunta, porque cuando vemos estas imágenes, quedarnos solamente digamos, con la actitud de polarización proveniente por parte de la oposición no nos permite entender la complejidad, o una parte sí entendemos y otra nos queda afuera del análisis. Si vemos este nivel de movilizaciones, en este caso vemos la policía reprimiendo frente a una demanda de una sociedad que está diciendo no queremos la manera en la que un determinado gobierno está gestionando de manera sanitariamente la pandemia. La verdad es que cuando se ven las decisiones, se pueden hacerles muchas preguntas sobre las decisiones decisiones sanitarias que hizo el gobierno de Formosa. Y sin dudas tenemos que repudiar, por lo menos en mi caso, por completo la represión. La gran pregunta es, ¿nos quedamos solamente con el análisis de que la oposición está generando estas circulaciones de discurso de odio, que está tensionando, que está polarizando, o también entendemos las demandas legítimas de algunos sectores de la población que dicen esta manera de gestionar sanitariamente la pandemia en este momento no va más? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente... No, estoy de acuerdo con vos. O sea, hay que tomar también... Por eso yo decía que la dimensión local y la dimensión específica del problema hay que analizarla. Ahora, no hay que descuidar que esta utilización de este tipo de problemática es claramente un eje de campaña de la oposición. Pero por supuesto que yo creo que hay que atender a lo que demandan, sobre todo los comerciantes de la capital, que son los que han generado el motor del conflicto, al tipo de estrategia sanitaria que lleva el gobierno de Formosa, que por otro lado, hasta hoy es la más exitosa del país. Eso también hay que decirlo, que esta estrategia tuvo como resultado en una región muy compleja, porque la región donde está ubicada la provincia de Formosa tiene una problemática muy compleja en términos sanitarios, la ha resuelto de manera muy exitosa. De hecho, es la provincia que mejor respuesta frente al COVID tuvo a nivel nacional, y eso también hay que considerar a la hora de evaluar la estrategia sanitaria del gobierno. Pero eso también tiene impacto político, es decir, esto también tiene un impacto político. Sí, tiene un impacto político, no me cabe ninguna duda. Yo creo que efectivamente hay que analizarlo. Yo no voy a defender la actitud de la policía ni de la represión. Ahora, vuelvo a insistir, una cosa es analizar eventualmente circunstancias de represión y otra cosa es incorporar como propio el discurso opositor que ve en Formosa un tema a construir como tema de campaña. Bien, fue una semana que empezó con todo, porque empezó con el discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo estás viendo en tema votos? Vas a decir, claro, en marzo no hay... Pero, ¿cómo traspolamos, cómo hablamos de ese odio, de eso que se va generando, de los outsiders? En términos, no se puede pronosticar, pero si hubiera si hay las dos variables de vacunación y repunte económico, si eso se satisface, son dos variables a considerar, y está comenzando a observarse que eso de alguna manera está respondiendo, el oficialismo va a ser una elección de medio mandato óptima. Bien. Porque además la oposición renueva 2017, que fue una elección buena para ellos, con lo cual no sería nada extraño que si estas dos variables funcionan, el oficialismo logre mayoría en ambas cámaras, que es el temor. ¿Con el odio adentro o afuera? ¿Con el outsider adentro o afuera? La oposición. ¿Vos decís la oposición con el odio adentro? El outsider, esto que estábamos hablando. Bueno, pero ¿qué outsider puede ser? La construcción de la oposición... No digas eso, ahora dijo eso y ya lo tenemos un candidato cumbiero, no sé qué. No, yo creo que la tercera alternativa, si hubiera una alternativa de outsider no va a funcionar en Argentina. Yo creo que hay dos bloques muy constituidos y ahí se va a jugar el 90% de los votos. La distribución se discutirá, pero no hay una tercera alternativa que pueda surgir. Sobre todo caminando por derecha. La derecha en Argentina, acabamos de escuchar a Bullrich, a Iglesias, más derecha que eso es difícil de conseguir. O sea, está media ya cerrada en torno a Juntos por el Cambio. Al lado de la pared, ¿Ro? Sí, retomando un poco lo que había comentado hace un ratito Artemio, que usted decía que veía en realidad que a cuanto mayor concentración de los ingresos, más radicalización del discurso y polarización, pero digamos, está viendo el caso de Brasil y Argentina que se está masificando este discurso de derecha, y eso, digamos, ¿cómo usted lo analiza? Porque el común de la sociedad, digamos, hay una parte fuerte de la población que está sembrando un odio muy grande. Sí.
digamos, ¿cómo lo ve más allá de la oposición y un grupo que es históricamente el de mayor concentración y de riqueza, siempre tuvo un discurso más de derecha? Lo que se está viendo, no solo en la Argentina, sino en países de la región como Brasil, es que se está trasladando a la población en general y de menores ingresos. Sí, comparto. Bueno, todos ustedes son muy jóvenes, pero en Argentina hace rato que hay un sector de la población que tiene el odio incorporado como proyecto político. De hecho, si ustedes se remiten a mediados del siglo pasado, para no ir mucho más lejos, con la caída del primer peronismo, del peronismo bautismal, el de Perón y Eva Perón, se produjeron escenas de odio realmente muy similares a las que vivimos hoy Sí, en con la Evita actualidad. fueron nefastos. Bueno, ya se ha dicho muchas veces, desde el viva el cáncer hasta la Claro. prohibición de nombrar siquiera a Perón. Bueno, de hecho a Perón le aplicaron el lawfare, lo dijo Ubeira, el doctor Ubeira varias veces en este mismo canal, le aplicaron el lawfare para que no pudiera regresar al país durante 18 años. La justicia también... Ya que hablas de ese tema, vamos a meternos un poco en la judicialización de la política y sobre todo acá también pelotearlo. ¿Esto es muy de la política, del periodismo y demás? ¿O a la gente le está llegando este tema también? El tema lawfare no, le está llegando a la gente. Me reía porque pensar que los políticos están años para hacerse conocidos y Cristina en 48 minutos lo hizo conocido a Petrone. Sí, la cantidad de memes que tenía. Prácticamente es una figura popular. Efectivamente, esto ha llegado a la gente porque más lo vio en acto. Porque la forma de plantearlo de Cristina, además muy coloquial, y la figura de Cristina, que tiene mucha intervención sobre los sectores medios, los sectores populares, el discurso muy sencillo y comprensible, hace que llegue a la mayoría de la población, además porque lo han sufrido, lo han visto en acto una y otra vez. Y además Cristina agregó varias, bueno, después lo analizamos, pero agregó, a mi juicio, un par de temas al tema lawfare muy interesantes, que no estaban muy explicitados, que a mi juicio es el contenido de clase de la justicia en Argentina, porque no es solamente una corporación que se defiende, muerde la cola y se defiende a sí misma, sino que además tiene un anclaje en términos sociales y económicos muy puntual. Y por otro, la especificidad, la eficacia específica del lawfare para intervenir en las coyunturas electorales, que también es otro tema que Cristina abrió, que no estaba muy explicitado en las anteriores reflexiones sobre el lawfare. Acá tuvo mucho impacto las palabras de Cristina. ¿Es porque es Cristina o porque es el tema? Acá, ¿qué piensan un poco? Por las dos. Por las dos. Premio en ese sentido. Esta irrupción tan significativa de Cristina, ¿cree que, digamos, puede jugar positivo en este contexto, digamos, preelectoral? Bueno, sí. O sea, la aparición de Cristina para un sector de la población al menos es muy contundente y tiene una carga simbólica. Bueno, es la que concentra el 80% del voto dentro del espacio del Frente de Todos. Es un liderazgo muy potente, por lo tanto, para un sector de la sociedad trae aparejado, obviamente, cuestiones muy positivas y galvaniza un sentimiento de manera muy profunda. Para otro sector genera rechazo, no cabe ninguna duda. Más crispación. Y eso no... Tenemos no otro tiene segmento, solución. Rodo, del discurso de Cristina. Si tenemos otro segmento, lo pasamos. ¿No es también de alguna manera colocarlo, lo que fue esta intervención jurídica, es también una apuesta cultural, en el sentido de, bueno, que el lawfare no sea una cosa que solo se discute en un microclima, sino que pase a ser algo dentro de los saberes populares y que eso permita construir otros grados de legitimidad, porque para democratizar la justicia no va a alcanzar solo con los jueces o con las leyes o con las instituciones, también requiere que la sociedad esté pidiendo ese cambio. Exactamente, bueno, yo creo que esa es la potencia de la aparición de Cristina, y cuando ella tematiza y logra desplegar su pensamiento en un tema tan complejo, lo hace sencillo y lo hace accesible a la mayoría de la población. Un sector importante de la población reflexiona en esta dirección. Era imposible de pensar hace 3 años atrás que una palabra como lawfare tuviera un despliegue en el conjunto de la población. Y hay un sector muy importante que lo despliega más, porque vuelvo a insistir en la dimensión electoral, porque me parece que es parte de la estrategia electoral de las derechas el lawfare, no es que sea algo aislado. Lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en Argentina. Vamos a escuchar entonces un segmento más de lo que dijo ayer la expresidenta. Dólar futuro, o esta causa que termina hablando sobre una política pública que decide tomar un gobierno, y que lo que dice Steffi. Algo, aunque nos parezca nada que ver, pero algo similar tiene con la querella criminal, con el endeudamiento del FMI, que es lo más terrible que nos pasó, pero igual... En eso están jugando, de tratar de emparentar la causa. Ahora todo el mundo dice, bueno, la causa del futuro es una decisión de política económica, no se necesita judicializar. Han descubierto ahora que es un disparate la causa. Pero yo creo que lo hacen para efectivamente
recortarle la legitimidad al pedido de querella que hace el gobierno para con el endeudamiento del FMI, que sí, que ha violado varias aparte normas, que realmente no. que ahí sí hay efectivamente delito y esa causa es judiciable. Yo creo que están emparentando dos causas de naturaleza totalmente distintas. Bien, fíjense la frase que tenemos acá para hablar con Alejandra Malem sobre el tema siguiente.